Hola, mi nombre es Sara Carolina Pérez Gómez, soy alumna de la Universidad Autónoma de Baja California en la licenciatura en Derecho, quien actualmente curso la materia de Filosofía del Derecho impartida por el docente Diego Alfredo Pérez Rivas, motivo del presente video en el cual voy a abordar el tema de El arte del engaño en el arte de gobernar, que son dos ensayos de Castillón y Condorcet, compilado por Diego Alfredo Pérez Rivas, quien anteriormente lo menciono, abordando la utilidad y legitimidad del engaño en la política a través de los ensayos de Frédéric de Castillon y Marie-Jeanne Antoine Caritat de Condorcet. La obra es una síntesis de las reflexiones político-éticas de Castillon y Condorcet sobre los posibles beneficios del engaño en materia política, moral y religiosa. Castillon sostiene que el engaño puede ser útil e incluso necesario para mantener la paz y la estabilidad social, mientras que Condorcet, por su parte, rechaza esta visión, abogando así por la transparencia y la verdad de las cosas. Y bueno, ya que les mencioné los temas que se abordarán en dicho video, procederé a hablarles un poco sobre quiénes eran estos autores de dichos ensayos, cómo fue su vida y cuáles fueron sus obras más importantes. Comenzando por Castillon Frédéric Adolphe Maximilien, quien nació el 22 de septiembre de 1747 en Lausana, Suiza, hijo de los destacados matemáticos Johann Francesco Melchior Salvemini y Elisabeth Dufresne. Él, desde muy joven, tuvo acceso a un círculo muy cerrado de intelectuales que destacaron en Francia, debido a que el padre de Castillon pasó a la historia como un compilador de las obras de Isaac Newton, Johann Bernoulli. Respecto a sus obras más destacadas, se incluye su participación en la creación de la enciclopedia. A su vez, las contribuciones de Castillon a la monumental obra coordinada por Diderot y a su vez D'Alembert se centraron en gran medida en la teoría musical, las artes aplicadas e instrumentos musicales, como también la historia de la música. Y bueno, por otra parte, el otro autor de dichos ensayos es Condorcet Marie-Jeanne Antoine de Caritat. Él nació el 17 de septiembre de 1743 en Ribemont, Francia, huérfano de padre, quien fue criado por su madre desde muy joven. Estudió en París en el Collège de Navarre, donde demostró sus crecientes capacidades intelectuales y fue así que se desarrolló especialmente en matemáticas. Ahora bien, pasamos a lo medular del tema, que es Castillon y la posible utilidad del arte del engaño. Y bueno, con esto, él pretendía dar respuesta informada a la siguiente pregunta: ¿son útiles la mentira y el engaño para gobernar una nación? Bueno, dicha pregunta se responde en su ensayo, quien nos habla de esta manera. Y bueno, nos dice que la dicotomía cada vez es más profunda entre la paz social, que es el gobierno, y la anarquía, lo que lleva a argumentar que engañar a las personas no solo es útil en algunos casos, sino que también se considera una acción necesaria y atractiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, según su concepto, el arte del engaño se describe como una herramienta eficaz utilizada principalmente para manipular a las masas. En opinión de Castillon, una nación son todas las personas incapaces de un autogobierno natural, gobernadas por pasiones viles y antisociales. Por eso, el autor Castillon en este trabajo cree que engañar a la nación no solo es útil convenientemente, sino que también sumamente necesario. Y bueno, de esta manera, Castillon está completamente convencido de que las únicas personas
que pueden conocer la verdad sin desilusionarse son los filósofos que han obtenido buenos resultados, es decir, buenos resultados en sus investigaciones, que han desarrollado capacidades no solo de reconocer errores, sino también de descubrir esa verdad que tanto temen algunos otros de descubrir. Aunque es importante destacar que Castillón considera la mentira y el engaño herramientas fundamentales y necesarias que el gobierno necesita y que son moralmente justificables, pero solo cuando son utilizadas para promover el bienestar material y moral de las personas que viven en el mundo. Esto significa que el arte del engaño se considera dañino cuando el propósito es asegurar el dominio de un sector no ilustrado de la sociedad. Bueno, pasando al siguiente autor de los ensayos, procederé a hablarles de Condorcet en la negación del arte del engaño. Y bueno, a lo largo de su obra, el filósofo defendió una tesis contraria a Castillón, pues creía que el hombre tiene la estricta obligación de confirmar pública y ruidosamente qué derecho tiene. Por tanto, la filosofía del filósofo francés, libertad de conciencia y la honestidad son dos pilares básicos para construir una sociedad civil libre. Su argumento comienza mostrando que las verdades morales traen felicidad a los individuos y a la sociedad, sin disminuir el valor intrínseco de las verdades científicas. Bueno, el filósofo francés cree firmemente que las verdades morales son los pilares básicos de cualquier sociedad. Por lo mismo, tomó como eje principal de su ensayo la cuestión de utilidad del arte del engaño en materia moral. Bueno, para esto se puede decir que en primer lugar, para una sociedad civil bien formada, los deseos de la mayoría coinciden con los intereses de la mayoría. En segundo lugar, el bien común será igual al bien común y a la justicia. En este escenario ideal, una nación y un Estado se definirán porque los ciudadanos mejor informados serán la mayoría, al contrario de la otra postura, que nos decía que el gobierno sería el mayor informado y con esta información procederían al arte del engaño. Bueno, pasando así a ser la mayoría, podrán evitar que ciertos intereses dominen o que prevalezcan los suyos. En este primer argumento, el político confirmará a Condorcet que engañar a los ciudadanos no es útil, solo contraproducente, ya que puede convertirse en un incentivo para un gobierno ilegítimo y, por tanto, en una fuente de violencia ciudadana. Y bueno, a manera de resumen, Castillón, en la utilidad del engaño, argumentó que engañar a la gente era necesario para evitar la violencia y el desorden, a su vez afirmando que estas personas son incapaces de autogobernarse solas. Asimismo, consideró que ciertas mentiras son esenciales para mantener un bienestar espiritual humano. ¿Cuáles son esas mentiras beneficiosas? Bueno, podría ser la existencia de Dios para él y también la inmortalidad. Y bueno, por otra parte, el siguiente autor, que es Condorcet, en la utilidad del engaño, argumentaba que no es necesario la mentira ni era útil o necesaria para el gobierno, pues sostenía que la transparencia y la verdad son los cimientos de una buena sociedad justa y equitativa. Dicho así, rechazó totalmente la idea de que las masas pudieran ser manipuladas para su propio beneficio y propuso un cambio de gobierno basado en principios morales y democráticos. Bueno, desde mi perspectiva podemos ver cómo uno de los autores justifica el arte del engaño y el otro lo denega totalmente. A su vez, cada uno tiene sus verdades y sus falsedades. Yo considero que en el actual mundo en el que vivimos ahora,
prevalece más la cultura del arte del engaño, ya sea en la política, en el gobierno, etcétera. Pues como lo hemos visto, siempre se ha luchado por esa transparencia y que se logre, que trascienda, ¿no? Ante los gobiernos, la política, etcétera. Aunque si bien, como lo mencionaba Castañón, bueno, en las escuelas públicas, privadas, la religión, etcétera, de cierta manera vivimos engañados. Cada persona decide si quiere ser engañada, si lo quiere ver o no. Pero desde mi perspectiva considero que prevalece más la postura de Castañón. Bueno, dicho lo anterior, lo cual fue a manera de conclusión, me despido y muchas gracias por su atención.